Nunca se han preguntado, porque cuando un partido político termina asociado con dictaduras, fraudes electorales, corrupción, represión y hasta narcotráfico en cortes de Estados Unidos, ¿siga en pie y en funcionalidad? Bueno, en este video vamos a desglosar los inicios del Partido Nacional de Honduras, tanto de su nacimiento, qué buscaba originalmente, cómo era la gestión de cada uno de sus gobernantes y qué decisiones perjudicaron al país hasta nuestra actualidad, para que hoy en día sea incluso considerado como una organización criminal. El Partido Nacional fue fundado el 27 de febrero de 1902 por Manuel Bonilla, en una Honduras marcada por caudillos, guerras internas, partidos tradicionales débiles, élites económicas y una enorme influencia extranjera, especialmente de las compañías bananeras. Su discurso nació alrededor de palabras como patria, orden, autoridad y estabilidad, y su posición se inclina completamente de la derecha. Pero ahí empieza la gran contradicción. Mientras hablaba de nación, Honduras era cada vez más dependiente de intereses privados, militares y extranjeros. Antes del Partido Nacional, Honduras ya venía arrastrando un problema profundo. El poder no se ganaba solo con votos, sino con armas, pactos, caudillos y fraudes. Un estudio histórico de la UNAM explica que durante buena parte del siglo XIX, la lucha armada y las elecciones fraudulentas fueron mecanismos comunes para conquistar y mantenerse en el poder. Entonces, el Partido Nacional no nació en una democracia limpia y moderna. Nació dentro de una Honduras donde el Estado era débil, las élites mandaban mucho, los militares pesaban demasiado y las bananeras tenían una influencia brutal. Manuel Bonilla no solo fue fundador del Partido Nacional, también fue su primer gran caudillo. Gobernó entre 1903 y 1907, y luego volvió al poder entre 1912 y 1913. Su figura es importante porque representa el nacimiento del partido. Discurso de orden por un lado, pero práctica caudillista por el otro. En esa época, Honduras comenzó a profundizar su dependencia de las compañías bananeras, que bajo su gobierno, estas empresas recibieron concesiones, privilegios y facilidades para operar en el país. Apareciendo una de las raíces del problema que hoy vivimos. La política nacional muchas veces no se construía pensando primero en el pueblo, sino en pactos con grupos económicos poderosos. Y esta es una de las primeras contradicciones históricas del Partido Nacional. Hablar de soberanía, patria y nación, mientras el país se entregaba a intereses económicos que terminaron moldeando la política hondureña. El Partido Nacional siguió consolidándose con figuras como Francisco Bertrán, que gobernó primero de forma provisional entre 1911 y 1912, y luego entre 1915 y 1919. Bertrand intentó proyectar una imagen de conciliación y orden, pero su etapa también terminó marcada por conflicto político y una crisis por su intento de controlar la sucesión presidencial, lo que acabó empujándolo al exilio. En medio de ese periodo apareció Alberto Membreño, quien asumió de forma interina entre 1915 y 1916. Su papel fue más bien de transición dentro de la misma estructura nacionalista, sin cambiar el fondo del problema. El poder seguía girando entre caudillos, pactos y una institucionalidad todavía frágil. Y que más adelante llegó Miguel Paz Barahona, presidente entre 1925 y 1929, cuyo gobierno suele recordarse como una etapa de relativa estabilidad después de años de crisis, y durante su administración se oficializó el lempira como moneda nacional en 1926, además de registrarse una transferencia pacífica del poder al final de su mandato, algo poco común para la época. Pero incluso con esa aparente calma no borraba la realidad del fondo. Honduras seguía siendo un país condicionado por élites, conflictos internos y un sistema político donde el Partido Nacional ya se estaba afirmando como una de las grandes maquinarias de poder del país. Pero el gran punto de quiebre llega con Tiburcio Carías Andino, quien gobernó de 1933 a 1949. Carías es clave porque representa el orden nacionalista llevado al extremo. ¿Él trajo estabilidad al país? Sí, pero a costa de las libertades políticas, represión y control autoritario, tanto así que su mandato duró 16 años. Su régimen debilitó la vida democrática, controló la prensa, persiguió opositores, encarceló líderes políticos y reprimió movimientos sociales sin alguna pizca de piedad. Varios historiadores lo ubican como un dictador centroamericano clásico,
y otras fuentes señalan que una de sus herencias más fuertes fue el peso del militarismo en la política hondureña. Porque sí, su régimen fortaleció más al ejército, mantuvo relaciones cercanas con Estados Unidos y con las bananeras, y promovió una imagen de estabilidad. Pero esa estabilidad no fue democrática. Fue una estabilidad impuesta desde el miedo, la censura y la persecución. Aquí está otra contradicción. Mientras el Partido Nacional se vendía como un defensor del orden, ese mismo orden significó callar a los opositores, controlar las instituciones y cerrar los espacios democráticos, cosa que por desgracia sigue vigente en nuestros días. Después de Carías, llegó Juan Manuel Gálvez, presidente nacionalista entre 1949 y 1954. Su gobierno suele recordarse como una etapa de modernización parcial y cierta apertura en comparación con la dictadura carillista, que también impulsó algunas reformas laborales, como la jornada de 8 horas. Pero durante su periodo ocurrió uno de los acontecimientos laborales más importantes de la historia del país, la huelga bananera de 1954. Muchos trabajadores se levantaron contra las condiciones impuestas por las compañías bananeras, especialmente la United Fruit Company. La huelga paralizó la costa norte y obligó al país a reconocer que los trabajadores hondureños no podían seguir siendo tratados como piezas desechables de una economía controlada por extranjeros. Este punto es importante porque muestra que incluso cuando un gobierno nacionalista tuvo elementos positivos como ciertas reformas laborales, el contexto general seguía siendo el mismo problema histórico, una Honduras atrapada entre un Estado débil, compañías poderosas y el pueblo trabajador sobreexplotado. Lo malo para el partido es que los siguientes dos gobernantes terminarían sus mandatos con el mismo destino. Tras Gálvez, Julio Lozano Díaz asumió el poder entre 1954 y 1956, su gobierno terminó en una crisis y fue derrocado por los militares. Demostrando una vez más que el sistema político hondureño seguía siendo frágil, los partidos tradicionales seguían hablando de democracia, sin importar que seguían atados entre golpes, pactos y rupturas institucionales. Luego, en 1971, el nacionalista Ramón Ernesto Cruz llegó a la presidencia, pero su gobierno duró muy poco. Fue derrocado en 1972 por otra vez un golpe militar. Honduras aún seguía repitiendo el mismo patrón. Elecciones débiles, instituciones frágiles y militares actuando como árbitros del poder. Hasta aquí, el Partido Nacional ya arrastraba una historia marcada por caudillismo, dictadura, pactos con élites, dependencia extranjera y una idea que poco a poco se volvía muy peligrosa: que el poder se puede justificar en nombre del orden, aunque se pisotee la democracia por el camino. En 1990, el Partido Nacional volvió al poder con Rafael Leonardo Callejas, quien gobernó hasta 1994. Su gobierno impulsó reformas económicas de corte neoliberal, ajustes estructurales y cambios en la economía. Que para algunos sectores eso representó un gran avance para el país, pero para otros significó un gran aumento de desigualdad, debilitamiento social, abuso de poder, malversación de fondos públicos y entrega del Estado a intereses privados. Pero Callejas no solo se quedó como un expresidente, porque años después, en Estados Unidos, se declaró culpable en el caso FIFAgate por conspiración de crimen organizado y fraude electrónico relacionados con corrupción en el fútbol internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó en 2016 que Callejas se declaró culpable dentro de esa investigación. Me imagino que a estas alturas se estarán preguntando del por qué tantos líderes ligados al Partido Nacional terminan envueltos en casos muy graves de corrupción. No es simplemente un detalle menor, es parte de un patrón histórico donde el poder político se mezcla con redes privadas, dinero oscuro e impunidad, siendo un ciclo de promesas, mentiras y cinismo disfrazado de buenas intenciones. Por desgracia, la historia seguiría con Ricardo Maduro, presidente entre 2002 y 2006. Aquí su gobierno es recordado por políticas de mano dura contra la criminalidad. Bueno, en teoría, era una respuesta al miedo ciudadano. Pero cuando vemos en la práctica, la mano dura muchas veces terminó fortaleciendo una visión militarizada de la seguridad pública. No es de extrañar que el Partido Nacional siempre ha usado mucho ese pseudo discurso de seguridad, orden, familia, patria, autoridad, etc., pero cuando observamos más a fondo ese discurso, muchas veces no resolvió los problemas de Honduras. La violencia, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, la corrupción policial y la debilidad institucional seguían vigentes y que por desgracia poco a poco aumentaban cuando regresaban al poder.
Ya en el 2009, Honduras vivió otro de sus episodios más oscuros de su historia reciente, el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya, también llamado MEL. En este caso, sin llegar a salirme del tema, es digno de mencionar al Partido Liberal, porque Zelaya venía de ese partido, pero tras el golpe se fracturó completamente el sistema tradicional y creó mucha división y conflictos en ese partido, que de esa ruptura nacería más tarde el Partido Libre, mientras que, volviendo con los nacionalistas, terminó beneficiándose políticamente tras el caos. En el 2010 llegó al poder Porfirio Lobo Sosa, comenzando su gobierno después del golpe, en un país ya muy polarizado, con legitimidad cuestionada y con instituciones profundamente golpeadas. Human Rights Watch documentó que desde su toma de posesión en enero de 2010 hubo asesinatos de periodistas, también de defensores de derechos humanos y de activistas políticos en circunstancias preocupantes, que además su administración quedó muy marcada por la violencia, la militarización de la seguridad y la corrupción institucional, y que años después, su hijo Fabio Lobo fue condenado en Estados Unidos a 24 años de prisión por conspirar para importar cocaína. Un caso que reforzó la imagen de que durante esa etapa el poder político hondureño estuvo peligrosamente cerca de redes del narcotráfico. Eso último, guárdenselo para más adelante. Por desgracia para Honduras, este periodo se abriría otra nueva etapa más oscura del nacionalismo reciente, como si fuese una sorpresa. Se instalaría una dictadura de 12 años de gobiernos consecutivos no visto desde el mandato de Carías. Aquí entraría uno de los personajes más polémicos del país que a estas alturas dudo bastante que no sepan de quién se trata. Juan Orlando Hernández gobernaría desde el 2014 hasta terminar en el 2022, que como dije antes, llegó al poder en el 2014. Luego buscó la reelección ilegalmente. A pesar de que históricamente la reelección había sido uno de los temas más controversiales y explosivos en Honduras, eso no lo detendría. Su reelección fue cuestionada, y las elecciones de 2017 terminaron en una crisis enorme. La OEA dijo en diciembre de 2017 que hubo falta de garantías, falta de transparencia, irregularidades, errores y problemas sistémicos que no permitían tener certeza sobre los resultados. Después vinieron las protestas, represión y hasta muertos. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó que la respuesta estatal a las protestas postelectorales provocó graves violaciones de los derechos humanos, especialmente por el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad. Aunque bueno, el caso de Juan no se queda en solo fraude y represión. También está el escándalo del IHSS. En 2015, Reuters reportó que Hernández admitió que su campaña de 2013 recibió dinero de empresas vinculadas al escándalo de corrupción del Seguro Social, aunque él dijo desconocer el origen de esos fondos. Tras revelarse el caso a los ciudadanos, provocó protestas masivas, incluyendo las llamadas Marchas de las Antorchas, donde miles exigieron su renuncia. Lo malo es que el caso del IHSS sería uno de un sinfín de otros casos que también arrastraban al partido, sea los casos Pandora y Hermes, el Trans 450, la construcción de supuestos 94 hospitales, los hospitales móviles, la red de corrupción del Infop, el robo parlamentario del siglo y un sinfín de casos que me tomaría horas en nombrar cada uno. Luego llegaría otro golpe aún más fuerte para la imagen ya casi extinta del Partido Nacional y la ya enterrada Constitución hondureña. ¿Recuerdan el caso de Pepe y Fabio Lobo? Bueno, digamos que esos dos no eran los únicos que hacían esos trabajitos. Ahora resulta que Juan también instaló, sin que casi nadie hubiera sospechado, un narcoestado. Su hermano, Tony Hernández, exdiputado nacionalista, fue condenado en Estados Unidos y sentenciado a cadena perpetua. El Departamento de Justicia afirmó que Tony Hernández participó en el tráfico de toneladas de cocaína, protegió cargamentos con armas, sobornó autoridades y canalizó dinero de narcotraficantes hacia figuras políticas poderosas. Después que se terminara su mandato en el 2022, Juan Orlando Hernández fue extraditado, juzgado y condenado en Nueva York, que ya en 2024 el Departamento de Justicia informó que Juan fue sentenciado a 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína y delitos relacionados con armas. Según la Fiscalía, usó su poder político para facilitar el tráfico de más de 400 toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Aunque las sorpresas de la vida vendría como cubeta de agua helada, porque en el diciembre del 2025, hubo noticias sobre el indulto de Trump y la anulación procesal posterior de la condena por ese indulto. Aunque bueno,
Eso no borra los hechos de que Juan fue juzgado, condenado y sentenciado en 2024 bajo acusaciones gravísimas, por más que le hayan dado un perdón. Por eso, cuando se habla del Partido Nacional como una estructura contaminada por criminalidad política, no se trata de decirlo por odio o insulto gratuito. Se trata de observar una acumulación de sucesos que llevaron a que la percepción del partido cambiara. Campañas financiadas con dinero sucio, instituciones capturadas, fraudes, corrupción y, como cereza en el pastel, un expresidente condenado en una corte extranjera por narcotráfico. A estas alturas ya es tener vergüenza de lo que estamos demostrando al mundo, donde parece que los ladrones, corruptos y ahora narcotraficantes son los que gobiernan el país, siendo la norma en estas tierras catrachas. Después de su derrota en el 2021, el Partido Nacional volvió al poder ahora con Nasri, Tito Asfura o Papi a la Orden, declarado ganador de las elecciones de 2025 para asumir en 2026. Lo que ya es típico de este partido es que no es sorpresa que se reportó que su victoria fue cerrada, con retrasos, problemas técnicos, denuncias de fraude y que tal parece que recibió ayuda de otro presidente. Asfura también carga señalamientos. Reuters reportó en 2021 que, aunque era popular por obras públicas en Tegucigalpa, él enfrentaba acusaciones de corrupción relacionadas con desvío de fondos municipales, señalamientos que según él ha negado. Además, investigaciones lo vinculan con estructuras offshore. Entonces, el regreso del Partido Nacional no ocurre en limpio, ocurre después del caso de Juan, después del IHSS, después del fraude denunciado de 2017, después de la represión y después de una condena internacional que marcó la imagen del país. En conclusión, la historia del Partido Nacional no se puede reducir a una sola persona. Pese que el caso de Juan fue y sigue siendo sonado hasta nuestros días, todas las acciones del partido no empezó con él en el poder, ni terminó cuando fue extraditado. Todo lo contrario. El problema es más viejo y más profundo de lo que algunos creen. Nació en una Honduras caudillista, creció entre militares, bananeras y élites, se consolidó con dictaduras y pactos de poder. Volvió en democracia con discursos de orden y seguridad. Eso arrastraría hasta en el siglo XXI que hoy conocemos, con escándalos de corrupción, fraude, represión, narcopolítica, etc. Y sí, hubo obras, hubo gobiernos nacionalistas que impulsaron carreteras, reformas, modernización parcial o estabilidad en ciertos momentos. Pero eso no borra lo demás que hicieron. Un partido no se mide solo por las obras que trajo, sino también por lo que hizo en las instituciones, la democracia, justicia y confianza pública, que por desgracia todo lo malo tuvo más repercusión que las cosas buenas que hicieron. Y esa es la gran pregunta. ¿Cómo diablos un partido que dice defender la patria terminó asociado con saqueo, impunidad, robos, persecuciones y hasta un narcotráfico político? La respuesta está en su propia historia y su modus operandi, una historia donde el discurso de orden muchas veces sirvió solo como excusa para justificar el control, donde la seguridad se usó más para la militarización. La democracia solo se defendió en palabras, pero no con hechos. Se debilitó en la práctica y donde la corrupción no aparece como accidente, sino como una sombra repetida durante décadas, que como dije antes, es un siglo de promesas, mentiras y cinismo. Por más que quieran decir que era con buenas intenciones, simple y sencillamente era una máscara para tapar sus verdaderas intenciones. Por eso, cuando hoy una gran parte de la población ve al Partido Nacional como un nido de corrupción, no lo dicen de la nada, lo dicen por su historia, los juicios, los escándalos, las muertes, las persecuciones injustificadas y las consecuencias que hoy estamos pasando factura, ya tenían un comienzo. Y aunque el partido intente pasar página, Honduras todavía carga con el costo de todo lo que ese poder dejó atrás. Y nada, y nadie podrá borrar su historia. Porque la historia te juzgará y te perseguirá como una sombra que te recordará lo que realmente fuiste o eres. Eso sería todo. Soy la Máscara de la Verdad y les deseo un excelente día. Y que Dios los bendiga a todos. Adiós. Colorín, colorín, colorado.